Entonces vamos a arrancar con una oración, vamos a iniciar orando al Padre. Los invito a que dispongamos nuestros espíritus y todo nuestro ser para que pues esta enseñanza nos hable a todos el día de hoy, principalmente a mí. Entonces, así que oremos al Padre. Amado Señor, gracias por este tiempo, gracias por permitirnos hoy reunirnos como iglesia, como siempre, Señor. Estamos aquí ante tu presencia, te pedimos que sea tu Santo Espíritu el que hable a nuestra mente, a nuestro corazón. Señor, te pedimos que la palabra el día de hoy trascienda, que transforme nuestra vida, que tú nos ayudes, Señor. Venimos con esa disposición del corazón. Ayúdanos a entender por qué es importante leer tu palabra a diario, por qué es importante ir a ella. Ayúdanos, Señor. Y no solo a entender la importancia, sino a comenzar a leerla. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Gracias por todos los que están allí detrás haciendo que todo esto pase. Bendícelo, Señor, y bendice a todos los que están participando activa o pasivamente de toda esta, bueno, de todo este tiempo, este día de oración y ayuno que vamos a tener hasta las 6 de la tarde. Padre, que esta palabra nos sirva a todos como iglesia, que nos fortalezca en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces hoy vamos a cuestionarnos acerca de cómo es que leer la Biblia nos puede ayudar a tener esa identidad de iglesia, esa identidad de cuerpo de Cristo. Cómo es que leer la Biblia contribuye a que actuemos como iglesia del Señor, ¿no? Pues bueno, quiero que iniciemos con una reflexión personal. O sea, ya cada uno de ustedes donde está, pregúntese por qué es importante para usted leer la Biblia. Entonces, de pronto usted en este momento no podemos conversar, ¿no? Pero usted dirá como, no, pues porque es la palabra de Dios, ¿no? Es lo lógico. Y es cierto, la Biblia contiene la palabra de Dios, pero también contiene palabras de otros personajes. Personajes como cuáles, como Satanás, como hombres que hablaron en nombre de Dios, como los profetas, como hombres y mujeres piadosos, hombres y mujeres malvados también, palabras de ángeles, están las palabras de Jesús, de sus discípulos y de otros tantos, ¿no? De otras tantas personas. Así que usted dirá, entonces, ¿por qué es importante leerla? Y no digo que leerla sea importante solo en el culto de los domingos, cuando el pastor nos da el salmo o la porción del día, sino me refiero a leerla todos los días de forma personal. Y es que leer la Biblia debería ser igual o más importante para cada uno de nosotros y para nuestra existencia, como es importante comer 3 veces al día, dormir las 8 horas, bañarnos por nuestra salud física, estudiar, trabajar, qué sé yo. Lo que usted hace todos los días y que para usted es importante y que es vital para vivir. Asimismo es vital leer la Biblia. Entonces, cuando digo que es importante leerla para nuestra existencia, no me refiero únicamente a la vida de fe, sino a toda nuestra humanidad, a nuestra vida en familia, a nuestra vida en sociedad, en todos los aspectos que abarcan nuestra existencia. Hago la aclaración porque muchos pensamos que la palabra de Dios solo habla de temas espirituales y solo está dedicada al espíritu del hombre y no es así. Es buena, toda la palabra de Dios es buena y nos instruye en todo y lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿por qué será que muchos de nosotros, a pesar de creer que Jesús es el Hijo de Dios y que es nuestro Salvador y haberlo reconocido, nos cuesta leer su palabra y nos conformamos con lo que de pronto el pastor, el sacerdote, no sé, el que nos enseña los domingos, pues nos da en ese momento? No sé si usted sabía que la Biblia es el libro más leído en el mundo, el más influyente de todos los tiempos para la humanidad. Y no lo digo yo, ni lo dice la Iglesia Cristiana, sino lo dice el último informe del 2021 del Guinness World Records, ¿no?
Dice que la Biblia superó a los grandes bestsellers del mundo. Vendió más de 100 millones de ejemplares en 100 países y 23 idiomas. Imagínese eso. Y así ocurre año tras año. Hablaban de 5.000 millones a 7.000 millones, yo no sé, de reproducciones. Es una cosa, es un número que ni yo puedo imaginármelo en la cabeza de tantos ceros que tiene. Entonces, como creyentes en Jesús, de seguro que en algún momento de nuestra vida de fe nos hemos cuestionado acerca de por qué leer la Biblia o para qué leerla. ¿Por qué no dejarle eso a los que enseñan, a los que predican, a los que se dedican a la obra? Bueno, yo tengo una lista cortica de algunas excusas y justificaciones que yo misma daba o que he escuchado también para no leer la Biblia, ¿no? Entonces, a veces no la leemos porque nos da pues pereza. Sencillamente comenzamos a leer y nos da como sueño, como que no es fácil de digerir. No la leemos porque de pronto alguien nos regaló una Biblia en una versión pues como con un lenguaje muy antiguo, muy complejo en su traducción y nos parece difícil. No sabemos por dónde empezar tampoco. Muchos dicen, bueno, yo ya la leí una vez y bueno, no veo la necesidad de estarla leyendo todo el tiempo y de volver a leer lo que ya leí. Lo cierto es que usted y yo sabemos que uno puede pasar por el mismo versículo 70 veces y 70 veces el Espíritu Santo nos enseña algo diferente. Esa es la realidad. Y bueno, generaciones anteriores, pero bastantes generaciones atrás, eh, fueron como influenciadas por un mito de que al leer la Biblia podían enloquecer, ¿no? Y esto lo hacían para meterles miedo de leer, de acercarse a las escrituras. Entonces, había un desconocimiento, había una falta de información, había falta de educación precisamente porque la gente no se acercaba a las escrituras y cuando no nos acercamos a las escrituras, pues fácilmente nos manipulan, fácilmente nos dan la información que no es, fácilmente nos dicen pues cosas que no son ciertas y fácilmente uno cae en doctrinas cerradas. ¿Y a qué me refiero con doctrinas cerradas? A que toman partes de la Biblia y las acomodan a la situación, las acomodan a su parecer y, e influyen en las personas para que hagan cosas o para que no hagan cosas o para que actúen o no actúen de cierta forma. ¿Sí? Son como doctrinas cerradas, son doctrinas humanas. O sea, es cuando nosotros nos metemos con la palabra de Dios y la manipulamos para nuestro beneficio. ¿Mm? Y bueno, otros no la leemos porque pues no creemos todo lo que está en la Biblia, ¿no? No creemos que todo lo que está ahí es inspirado por Dios, o sea, tenemos nuestras dudas, como dicen por ahí. Así que quiero comenzar por este punto y quiero que vayamos a Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Yo voy a leer Nueva Traducción Viviente. Usted puede allí leer la que tenga a la mano. Y aquí habla Pablo, ¿no? Dice así, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces, lo primero que vemos en esta carta de Pablo a Timoteo es que la inspiración tiene que ver con el hecho de que el autor principal de la Biblia es Dios. O sea, muchos hombres la escribieron, es cierto, eso es verdad. Cada uno de estos hombres tenía su personalidad, tenía su toque en la redacción, pero en definitiva fueron hombres usados por Dios e inspirados por él. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21,
dice Pedro, también en Nueva Traducción Viviente voy a leerlo. Dice, sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. En otras palabras, Dios hizo que los autores escribieran exactamente lo que Él quería que escribieran, nada más y nada menos. Entonces, teniendo claro en primer lugar que la Biblia sí es inspirada por Dios y que todo cuanto ha sido escrito en ella fue impulsado por el Espíritu Santo de parte de Dios, y además que sus palabras han transformado la vida de millones de personas, incluyéndolo a usted y a mí, vayamos al grano, ¿no? ¿Por qué es importante para nosotros como creyentes leerla a diario y hacerla parte de nuestra vida y de nuestra vida cotidiana? Entonces, en primer lugar, porque a través, o bueno, en primer lugar es importante leer la Biblia porque a través de la palabra de Dios es que podemos conocer a Jesús de forma personal. Si leemos las profecías que hablaron de él desde antes de su nacimiento, o sea, en el Antiguo Testamento, si leemos las enseñanzas de Jesús en los evangelios, si leemos las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, de los demás autores del Nuevo Testamento, vemos todo lo que Dios nos revela acerca de su Hijo, nuestro Salvador, en quien creemos, a quien le hemos entregado la vida. Y es leyendo la palabra como podemos fortalecernos, es como podemos sentirnos parte de esa iglesia que nació con los primeros discípulos, sentir la identidad de ser hijos de Dios y la verdadera identidad como cuerpo de Cristo. Es la única forma. Quiero que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3. Yo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Muy bonito esto. Entonces, no basta con haber recibido la salvación. Debemos desear la palabra, desear conocer a Jesús. Ya veíamos que la única forma de conocer a Jesús es a través de la Biblia. Como cuando estábamos apenas conociendo el Evangelio, ¿no? Cuando alguien nos compartió, que se convierta en una necesidad, como dice Pedro, de la forma en que un bebé busca la leche cuando es un recién nacido, que usted y yo sabemos que sin esa leche, pues moriría. Pues así también nosotros, sin la palabra nuestra fe desfallece, nuestro espíritu se debilita y ciertamente podemos apartarnos de Dios. Entonces la invitación, en primer lugar, es a seguir probando que el Señor es bueno. Y la única forma de hacerlo, la única forma en que podemos conocer a Jesús y probar que Él es bueno, es a través de las Escrituras. Ese es el plato que tenemos servido frente a nosotros, el día de hoy y todos los días de nuestra vida. Esa es la Biblia. El mismo Jesús en Juan capítulo 5, versículos 39 y 40, le dice a los judíos que toda la palabra habla de Él, a pesar de que ellos no querían creer en Él. Entonces se los reconfirma. Yo lo voy a leer en traducción lenguaje actual. Juan 5, 39, 40. Perdón, un segundo. Dice así. Ustedes estudian la Biblia con mucho cuidado porque creen que así alcanzarán la vida eterna. Sin embargo, a pesar de que la Biblia habla de mí, ustedes no quieren creer en mí para alcanzar la vida eterna. Entonces, ¿cuántos estudian la Biblia pero no ven a Jesús? ¿Cuántos no hemos entendido que desde Génesis hasta Apocalipsis la Escritura nos muestra al Salvador de la humanidad, a nuestro Señor? ¿Cómo podremos conocerle solo con haber escuchado de Él? Tenemos que ir
a la palabra y alimentarnos de ella. En segundo lugar, veamos que es importante leer la Biblia porque nos fortalecemos y entendemos que el Señor es fiel, que sus palabras permanecen y que hay un sentido de pertenencia en nosotros al creer en Él. Entonces, veamos Salmos 105, versículos 7 y 8. También lo voy a leer en una versión actual. Dice, pertenecemos a nuestro Dios, su palabra llena la tierra. Él no ha olvidado su pacto ni las promesas que nos hizo. Qué bello de verdad es saber que esa palabra que nosotros leemos y de la cual nos alimentamos es la misma que llenó y fundó la tierra, que Él está en todo cuanto conocemos nosotros y que a través de su palabra nos recuerda a diario su promesa de salvación cumplida a través de Jesús. Dios tenía un plan y lo cumplió. Todo el Antiguo Testamento nos habla de Jesús, todo nos habla de Él, de esa promesa. También en Isaías 48, Isaías 40, versículo 8 dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Aquí vemos que las palabras de Dios son eternas, que no estamos confiando en palabras de hombres, en su palabra ni en la mía. Todo cuanto existe, incluso nosotros mismos, vamos a morirnos algún día. La tierra va a desaparecer, eh, absolutamente todo lo que conocemos va a desaparecer y nosotros también tenemos un tiempo limitado como hombres en la tierra. Pero la palabra del Señor va a permanecer por la eternidad. Por eso es que como cristianos nosotros luchamos a diarios por nuestra ciudadanía eterna, ¿no? Por la celestial. Eso es lo que nos identifica a nosotros como iglesia de Cristo. La esperanza en un Dios que permanece, que es inmutable, que no es como nosotros que cambiamos de parecer de un día para otro. No, Él no es así. El mismo Jesús en Mateo 24 dijo que el cielo y la tierra pasarían, mas su palabra jamás pasaría, lo dijo Él. Y lo dijo haciendo referencia a la veracidad de su palabra, a la certeza y a la confianza que podemos tener en sus promesas. ¿Y por qué lo dice? Porque Jesús no hablaba por su propia cuenta, sino que Jesús hablaba las palabras que le daba su Padre Celestial. Las palabras que le daba Dios a Jesús eran las que él hablaba, como lo dice Juan 12:49. Vayamos un momentico a Juan 12:49. No lo tengo acá, pero lo voy a buscar. Juan 12:49. Dice en traducción lenguaje actual, porque yo no hablo por mi propia cuenta, sino que mi Padre me envió y me dijo todo lo que debo enseñar. Eso lo dijo Jesús. Entonces sabemos que sus palabras son verdaderas y sabemos que proviene del Padre y sabemos que Él mismo es Dios con nosotros. Nosotros, a través de la historia de la humanidad, hemos visto que muchos líderes de naciones enteras, políticos, gobernantes, reyes, dirigentes, como se llamen, muchos han intentado destruir o acabar con la Biblia. Yo creo que usted de pronto lo vio cuando estudió en el colegio o, bueno, en algún momento se lo tuvieron que haber enseñado y han mandado a través de la historia a quemarla, han prohibido que se difunda, han prohibido que la compren, han prohibido que la lean. Incluso hoy en día, en pleno siglo XXI, algunos gobiernos la han prohibido. Pero lo cierto es que la Biblia no va a desaparecer porque contiene las palabras de Dios que son eternas. Y como lo leímos hace un momento en Isaías y en Mateo,
sus palabras permanecen para siempre. Entonces, el Evangelio se ha abierto camino en medio de la dificultad. Si usted se da cuenta, la palabra de Dios no ha parado en medio de todos los hechos históricos por los que hemos atravesado. De pronto a nosotros nos han tocado unos pocos, pero los conocemos por la historia de la humanidad, guerras, Primera Guerra, Segunda Guerra y mil guerras más entre países, pandemias, cuánta cosa se ha levantado en contra de la palabra de Dios y en contra de la iglesia del Señor, no ha podido con ellos. Así que la palabra de Dios nunca dejará de correr. Así usted y yo de pronto algún día dejemos de hablar su palabra, algún día nos alejemos o dejemos de hacer la obra, la palabra no termina ahí. Y Dios continuará haciendo que muchos más la conozcan, que toda la humanidad lo conozca a Él a través de la Biblia. Por eso es importante presentar a Jesús, pero presentar ese alimento, el que nos va a fortalecer a diario, el que va a llenar nuestros espíritus, el que va a transformar nuestras vidas. Entendamos el poder que tiene la Biblia y usémoslo para nutrir nuestra fe a diario, para no dejar morir nuestro espíritu y para que siendo vivificados en ella, en esa palabra, podamos ser útiles para la obra del Señor. ¿Qué mayor confianza tenemos nosotros que el mismo Jesús dijo que jamás pasarían sus palabras, que todas sus promesas se cumplirían? Y así ha sido, así ha sido. Todo lo que estaba escrito acerca de él se cumplió y se ha seguido cumpliendo. Por eso lo estamos esperando, porque sabemos que él va a regresar. Entonces, la única forma definitivamente de vivir alegres, confiados, sin temor y fortalecidos es conociendo esas palabras y esas promesas. Así que animémonos unos a otros a leer la Biblia a diario. Anime usted ahí en su casa a sus hijos, a su esposa, a su esposo, anime a los abuelos, anime desde el más pequeño hasta el más grande, para que todos podamos de verdad vivir tranquilos, tener esa paz. Es la única forma. Bueno, continuemos. En tercer lugar, la importancia de leer la Biblia es que solo a través de ella podemos ser transformados, como ya lo venimos viendo. Vayamos un momento a Hebreos 4:12, por favor. Voy a buscarlo yo acá. Hebreos 4:12 dice, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Yo lo leí aquí en traducción del lenguaje actual, pero vemos que la Biblia lo que hace es que nos transforma desde adentro, nos penetra en cuerpo, alma y espíritu. No queda nada oculto cuando entra esa palabra. Es tan poderosa la palabra de Dios que cuando pasamos tiempo leyéndola nos muestra lo que debemos mejorar, nos muestra lo que debemos dejar atrás, nos muestra la condición real de nuestra vida. O sea, nadie tiene que decirnos, sino que la misma palabra de Dios nos lo muestra. Es como, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí, mucho. Sobre todo recién yo comencé a ir a una iglesia cristiana. eh, los domingos, pues yo sentía que el pastor como que la predica era para mí, ¿no? Y que estaba hablando de mi vida. Y uno dice, "Oh, por Dios, pero ¿quién le dijo a este señor mis cosas?" Y resulta que no, nadie se lo dijo para que lo predicara, ni para que hablara de nuestra condición en la congregación, sino que la palabra de Dios es la que, como dice Hebreos, discierne nuestros pensamientos, nuestro pecado y nuestras más ocultas intenciones, buenas o malas.
la palabra de Dios penetra y nos muestra como un espejo nuestra condición. Eso es lo que hacen nuestras vidas. Entonces, nosotros que hemos experimentado el amor del Señor, sabemos que cuando Dios comienza a transformar nuestra vida, todas las personas a nuestro alrededor se dan cuenta. Bueno, yo estoy hablando por mí, ¿no? Todo esto que estoy diciendo lo hablo por mí y por mi experiencia en la fe con el Señor. Eh, Porque definitivamente yo era una persona bien distinta a la que está hoy frente a ustedes. Y, y así nosotros no hablemos y no contemos lo que hemos conocido, que deberíamos hacerlo porque es un mandamiento, ¿no? La gente se da cuenta, los demás lo perciben, lo sienten y con nuestras acciones, con nuestro testimonio podemos llevar a muchos a que quieran conocer eso que nos transformó, eso que hizo de nosotros tan terrible es alguien diferente. No digo bueno porque la palabra dice que bueno solo hay uno y es Dios, pero sí a ser transformados, ¿no? Eso es lo que hace la palabra y de eso se trata, no de quedarnos con el fruto, sino de poder hacer la obra a la que hemos sido llamados. Que si usted ha sido transformado, pueda presentarle a otros a ese Jesús que lo transformó para que ellos puedan tener esa misma identidad que tiene usted de sentirse hijo de Dios. Y al ser un hijo de Dios, adivine que pues hace parte usted del cuerpo de Cristo. No podemos desconocer nuestra posición ante el Señor. No podemos querer ser hijos de Dios, pero no querer ser iglesia. No es posible. No podemos cortar una cosa de la otra. No, es que yo soy hijo de Dios, yo tan lindo, pero la iglesia, es que son tan terribles. Sí, somos terribles. Usted y yo somos horribles, como seres humanos espantosos, pero en Jesús somos diferentes, tenemos una identidad distinta. Esta es una de las razones fundamentales por la que definitivamente debemos hacer de la lectura de la Biblia un hábito. ¿Qué es un hábito? Por ahí, bueno, mi esposo y yo hicimos un curso de un tema de adquirir hábitos y nos levantamos temprano y tenemos unas rutinas, ¿no? Los hábitos están hechos de rutinas. Y dicen que después de que tú llevas 21 días haciendo algo, pues ya se te convierte en un hábito, ¿sí? Yo soy un poco escéptica, yo con esos temas de humanismo y de, bueno, no sé cómo se llaman, bueno, todos esos libros que ayudan a la humanidad, yo soy muy escéptica, soy bastante cruda con eso, pero de eso se trata, ¿no? De que nosotros, leyendo la palabra, saciándonos de ella cada día, tengamos más sed, más necesidad de ella. Así que sí, hay que hacerlo como un hábito, como lo que hablábamos, hasta que se convierta en tan importante para nosotros como comer, dormir, tomar agua, qué sé yo, todas estas cosas. Entonces volvamos. Eh, Primero somos transformados nosotros, ¿no? Y el Señor nos va usando como Él quiere, porque nos va equipando de su palabra para hablarle a otros, porque no tenemos que ir a inventar nada nuevo, ¿no? No se trata de, que Dios mío, ¿qué voy a ir a decir? ¿Qué me invento? ¿Me invento el agua tibia? ¿Me invento la rueda? No, no, ya el Señor nos dejó su palabra. Se trata es de abrir nuestra boca y hablar lo que Él nos dejó en su palabra, en la Biblia. De eso se trata. Como cuarto aspecto importante del por qué leer la Biblia, está en que ella trae luz a nuestras vidas. Entonces, quiero que vayamos un momento a Salmos 119, versículo 105. Ya lo busco yo acá.
Bueno, el Salmo 119, tremendo salmo. Dice así, tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. En otra versión dirá, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz a mi sendero. De nuevo vemos cómo la Biblia nos trae luz en medio de la oscuridad. Jesús es esa luz del mundo y su palabra da a nuestro sendero luz. Eso es lo que hace la palabra. En este mundo lleno de oscuridad, ella es la que nos guía, ella es la que nos muestra el camino. El Salmo 119, pues es asombroso, ¿no? En primer lugar, pues porque, como dato curioso, es el capítulo más largo de la Biblia, tiene 176 versículos que están divididos en 22 letras del alfabeto hebreo y comienza cada partecita como un acróstico, ¿no? Por la letra. Y pues se presume que fue David quien lo escribió, el rey David, y para nuestra enseñanza de hoy tiene una expresión, tiene la expresión palabra o la palabra palabra, valga la redundancia, más o menos unas 35 veces. Así que cuando lo lea en su casa, a favor recuerde que Jesús, nuestro Salvador, es ese verbo, es esa palabra hecho hombre, hecho carne, como nos lo enseña el primer capítulo del Evangelio de Juan. No me voy a detener ahí, vamos a continuar. Y otro de los aspectos por los cuales es importante leer la Biblia es que a través de ella comenzamos a dar pasos de fe y a actuar en obediencia a lo que leemos. Entonces, la palabra de Dios no siempre va a decirnos lo que queremos escuchar. Yo sé que usted a veces se confronta con lo que dice la Biblia, ¿no? Con lo que dice la palabra. A veces la sentimos muy dura, pero por allá en Hebreos 12 también dice el Señor que a quien Él ama, pues también corrige, ¿no? Y la palabra también nos corrige. Eso es lo que hace también la palabra. Y yo aquí hablo de pasos de fe y de actuar en obediencia cuando leemos la palabra, ¿no? Porque se necesita creer en lo que estamos leyendo para actuar en concordancia con eso, para obedecer lo que estamos leyendo. Se necesita creer en esto. Y por eso también hablo de que no es fácil a veces eh, cuando nos sentimos redarguidos, confrontados, como que nos atraviesa esa espada de doble filo y uno dice, Dios, así como nos da de verdad demasiada paz, demasiado ánimo, también nos muestra nuestra condición. Y para muchas personas, me incluyo yo ahí, no es fácil aceptar que estamos tan mal, no es fácil aceptar que necesitamos al Señor todos los días, porque es que esto no se trata de que usted va a leer la Biblia y entonces ya al otro día es santo, santísimo y no volví a pecar. No, este es un camino que se recorre día a día, es paso a paso. No, es un camino que no debemos descuidar. Como decía Pablo, es una salvación que no debemos descuidar porque nos podríamos perder. Es la realidad. Porque Jesús nunca nos va a obligar a que le sigamos, nunca nos va a obligar a que le obedezcamos. Jamás. Así como voluntariamente le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, así también voluntariamente debemos seguir el camino, alimentarnos de su palabra, ir a Él todos los días, orar a Él todos los días. Eso es lo que debemos hacer. Pero cuando nosotros aceptamos y recibimos esa palabra como lo que es, entonces comenzamos a movernos como hijos obedientes, ¿sí? Una cosa lleva a la otra. Leer la Biblia no sirve de nada si la dejamos como un buen libro para sacar citas bonitas. Debemos decidir andar en esa verdad. Ya lo dijimos, gústenos o no nos guste, ya que sabemos que primero es la palabra de Dios, está inspirada por Él, que ha sido hecha
para instruirnos, para transformarnos, para limpiarnos, para mostrar nuestro pecado, para mostrarnos cómo Jesús nos ama, para alentarnos en momentos difíciles, para salvarnos, para guiarnos en medio de este mundo y por tanto para darnos identidad en el Señor. No estamos solos, no somos ovejas de cualquier rebaño, no. Somos ovejas del gran pastor. Somos los hijos de Dios, somos la iglesia de Cristo. Eso es lo que somos en Él. Esa es nuestra identidad. Entonces Jesús nos dice en Mateo 7:24, lo invito a que por favor lo busque. Mateo 7:24, ya lo busco yo acá. Jesús nos dice, el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. De nuevo le leí en traducción del lenguaje actual. Así que vemos que no basta con escuchar o leer lo que nos enseña nuestro Señor en la palabra, ¿no? No basta con que usted la lea todos los días. Entonces ahora va a decir, no, pues esta vieja empezó diciendo la importancia de leer la Biblia. Ahorita ya va en la importancia de hacerle caso a la Biblia, la importancia de aceptar la palabra. Pues sí, así es. Debemos ponerla por obra, o sea, en práctica, y hacer conforme Él nos dice, porque solo así podremos superar cualquier dificultad. También Jesús nos decía en Juan que el que hace lo que Él dice, pues es su amigo, el que acepta sus palabras. Ya jamás nos volverá a llamar siervos ni esclavos, somos sus amigos. En la enseñanza de Jesús que acabamos de leer en Mateo 7:24, Él habla de lluvias, ríos y vientos que se levantan contra una casa, pero que no pueden ser, esa casa no puede ser destruida porque fue cimentada sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Es Jesús. En nuestro caso, pase lo que pase en este mundo, lo que sea que se presente, jamás, jamás podrá destruirnos como cuerpo de Cristo. Si hacemos lo que Él nos ha dicho, o sea, si estamos cimentados en Él, si no solo leemos y escuchamos la palabra, sino que hacemos su voluntad. Él lo dijo y Él lo cumple. O sea, escuchémoslo y hagamos lo que Él nos está diciendo que debemos hacer. No hagamos oídos sordos, no leamos y nos hagamos los locos. No, no hagamos eso, porque no estaremos haciendo nada, sino perdiendo el tiempo. También podemos ver en Proverbios que Dios nos dice lo que hace su palabra y quienes están en él. Vayamos un momentico a Proverbios 35. Proverbios capítulo 30, versículo 5. Voy a buscarlo. Dice así, en traducción del lenguaje actual. Perdón un momento. Dice, toda palabra de Dios ha pasado la prueba de fuego. Dios protege como escudo a los que buscan su protección. En Nueva Versión Internacional dirá, toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en Él buscan refugio. Y así es. Esto nos reconfirma lo que veníamos hablando. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos protege a quienes estamos cimentados en Él, a quienes obedecemos esa palabra. Y estamos haciendo caso a una palabra veraz, a una palabra que ha pasado por prueba de fuego, que es digna de crédito. Muy bonito ese versículo. Bueno, vamos a continuar. Como sexto punto, la importancia de leer la Biblia también radica en conocer cuál es nuestro compromiso al aceptar a Jesús como nuestro Salvador, al entregarle nuestra vida a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que Él espera de nosotros?
porque es importante obedecer lo que leemos en las Escrituras. Efesios 2:10 dice, nosotros somos creación de Dios. Por nuestra unión con Jesucristo nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Entonces, el plan perfecto de Dios fue Jesús o es Jesús y lo podemos ver a través de toda la escritura. Por eso es que debemos escudriñarla, leerla, interesarnos a diario por la palabra de Dios, para también nosotros conocer qué es lo que Dios espera de nosotros. Porque la pregunta existencialista de a qué vine al mundo, ¿no? ¿Para qué fui creado? Y todas las preguntas que nos hemos hecho desde antes de haber conocido a Jesús, pues la respuesta está en la palabra de Dios. Hemos sido creados para alabar al Señor, para glorificar a Dios. ¿Y qué es lo que Jesús espera de nosotros? Pues a través de la Biblia encontramos que Jesús nos dio un nuevo mandamiento. En Juan 13:34 él dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Leámoslo en una versión actual. Juan 13:34. Juan 13:34. Les doy un mandamiento nuevo. Ámense unos a otros. Ustedes deben amarse de la misma manera que yo los amo. Si se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores. Y entonces aquí uno dice, wow, ¿cómo yo podría saber eso solo con que me hubieran predicado la palabra? Necesito leerla, necesito conocer a Jesús, necesito saber qué dijo Él, qué me dejó, qué requiere Él de mí para llegar a esto, para conocerle, para saber lo que Él espera. ¿Y cómo sé de qué forma amó Jesús a sus discípulos? ¿De qué forma nos amó Jesús a nosotros? ¿Cómo puedo yo conocer de qué forma me amó? Si no a través de las escrituras, a través de la Biblia. Ah, no, Él me amó porque Él murió en la cruz y resucitó al tercer día. Sí, es cierto, pero conocer la vida que Él tuvo con los discípulos, sus obras que hablaron por Él, que eran las que daban testimonio de Él, el Padre y sus obras, solo lo podemos conocer a través de la palabra. ¿Y cómo podemos nosotros llegar a amar a una persona como Jesús nos amó? Por Dios, si ni siquiera nosotros mismos nos podemos amar como Jesús nos amó, es imposible. Por eso es que hablábamos de la transformación, de lo que hace Jesús en nuestras vidas, pero lo haces a través de su palabra. No basta con recibirle, no basta con ir los domingos a la iglesia únicamente. Debemos alimentarnos de su palabra a diario. Eso es lo que debemos hacer. Realmente podemos seguir reflexionando a través de toda la Biblia y encontraremos mil razones por las que leerla, leer la palabra es importante para nosotros como creyentes. Em, y bueno, yo he sintetizado lo que más pude, pero ahora quiero, para ir cerrando, em, hablar de herramientas prácticas que podemos utilizar como iglesia, como cuerpo de Cristo, para incentivar esa lectura de la palabra, para mejorar en esa lectura diaria de la palabra, porque creo que ya nos quedó súper claro con estos poquitos puntos porque es importante leer la Biblia. Entonces, en primer lugar, creo que la herramienta más importante es la comunión, o bueno, no hablemos de comunión si suena extraño, hablemos de esa relación diaria con Dios.
con el Señor. Antes que nada, pues ir a su presencia todos los días, pidiéndole en oración y hablándole como un padre bueno. Porque si usted y yo somos disque buenos padres siendo de lo peor, imagínese de verdad cuán buen padre es Él. Para que a través de su Espíritu Santo Él nos dé el discernimiento, nos dé ese conocimiento de su palabra, nos dé ese entendimiento de las cosas que leemos en la Biblia y que a veces son difíciles de masticar, difíciles de entender. Entonces, en primer lugar, la herramienta está en la oración, en ir a Él, en tener esa relación personal con Él, en tener ese tiempo con el Señor. Yo sé que el día es súper ocupado, que todos trabajamos o hacemos algo, que desde las 4 de la mañana estamos levantados, que nos acostamos a las 10, a las 11 de la noche, pero saquemos ese tiempo de verdad para tener esa relación con el Señor, para pedirle que Él sea el que nos enseñe, para pedirle que Él nos muestre a través de las escrituras, que nos hable, que nos guíe, que nos redarguya, que nos responda. Muchas veces nosotros clamamos o le pedimos a la iglesia, ay, ayúdenme en oración porque esto, tengo esta dificultad, porque esta persona esto, porque, pero nosotros hemos ido personalmente a decírselo a Él y muchas veces la respuesta que Él nos da es la palabra. En la Biblia está la respuesta. Por eso es tan importante leerla, por eso es tan importante de verdad poder acudir a la palabra como esa guía, como ese mapa que nos va a llevar a la eternidad con Jesús. En segundo lugar, pues busquemos una versión de la Biblia que sea fácil de leer. Eso es sencillo, ¿no? O sea, eh, si no tenemos de pronto mucho conocimiento o no nos gusta, ¿no? No se trata de que es que yo soy bruto, no sé leer en la Reina Valera de 1960, no se trata de eso. A veces llevamos poquito conociendo del Señor o sencillamente no, qué jartera leer en esa versión tan harta, no sé. Pues bajémonos al celular. Hoy en día casi todos tenemos un smartphone. Bajémonos una versión, una Biblia, una aplicación de la Biblia. Y allí busquemos la porción que queremos empezar a leer, el libro que queremos empezar a leer de la Biblia y busquémoslo en una versión de un lenguaje actual. Tenemos varias, nueva traducción viviente, nueva versión internacional, palabra de Dios para todos, traducción del lenguaje actual, versión Biblia libre, que también esa la conocí hace poco y me pareció chévere. Entonces tenemos muchas herramientas de donde escoger, muchas. Usémoslas, usemos esa tecnología que también nos ha traído la facilidad de acercarnos a Dios y de forma gratuita, ¿no? Eso no tiene costo, esas aplicaciones son gratuitas. En tercer lugar, o la tercera herramienta es pues unirnos virtualmente, ¿no? Cuando no podemos ir a esos tiempos, de pronto hay iglesias que tienen la oración de madrugada y es presencial, de pronto no todos tenemos acceso a eso, pero unámonos, así sea virtualmente, a los devocionales de nuestra iglesia o de otras congregaciones. A veces no sentimos tan fácil sacar el tiempo para esos momentos de oración con el Señor y de lectura de la palabra, o sencillamente no sabemos cómo acercarnos. Necesitamos aprender, ¿no? Entonces, pues aquí hablando del grupo de Buscando a Jesucristo, pues sepamos que todos los días de lunes a viernes a las 5:30 de la mañana tenemos un devocional en el cual reflexionamos acerca de una porción de la palabra en 15 minutos y los otros 15 minutos oramos por las peticiones de la iglesia, por las necesidades, damos gracias. Es un tiempo bien chévere y es un tiempo que nos ayuda y que nos une como iglesia del Señor, que nos ayuda a tener esa identidad de sí, yo pertenezco a un grupo. Y lo digo, digamos, de forma personal. Yo aquí donde estoy no tengo iglesia, no me puedo congregar físicamente, me congrego virtualmente. Y con Buscando a Jesucristo yo he encontrado esa identidad de pertenecer a un,
a un grupo de personas que creemos en Jesús, sin importar de qué religión seamos. Jesús no vino a traer religiones, de eso no se trata. Él vino a salvarnos, ni siquiera vino a juzgarnos, sino a salvarnos. Bueno, pero voy a continuar. La cuarta herramienta es, o bueno, que yo tengo acá es unirnos a grupos de estudio. Eso también sirve muchísimo e incentiva a que leamos la palabra. Porque a veces nos es más fácil entender la palabra cuando la estudiamos con otras personas, ¿sí? Y es a través de esos estudios que vamos afianzando esa identidad de pertenecer al cuerpo de Jesús, al cuerpo de Cristo. Entonces, bueno, a muchos de pronto nos da jartera sentarnos a leer la Biblia porque, bueno, ¿y quién me explica qué es lo que dice aquí? ¿Cómo puedo yo aplicar esto a mi vida? Es que esto se escribió hace más de 2000 años y no sé cuántos años más antes de Cristo, entonces, pues, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo lo puedo poner en práctica? Todos estos grupos de estudio también nos ayudan para que entre todos votemos ideas y pues no solo votar ideas, sino que sea el Espíritu Santo el que nos revele qué es lo que nos quiere enseñar Dios, ¿no? Que era lo que decíamos al principio, muchas veces hemos leído esa misma porción 80.200 veces y en la 201, ¡pum! Dios nos enseña otra cosa. Eso es lo lindo que tiene la palabra de Dios. Así que si usted ya la ha leído 80.000 veces, léasela 81.000 veces. En Buscando a Jesucristo también se transmiten por Facebook en vivo los grupos de estudio. Por ejemplo, los lunes tenemos a las 6 de la tarde el club de lectura con un libro que narra la historia del cristianismo. Y bueno, allí leen el libro y pues también lo comparamos con la palabra, o no lo comparamos, lo ponemos, digamos que a la luz de la palabra y bueno, es chévere porque conocemos de dónde nace el cristianismo, qué pasó después de que murió Jesús y resucitó hacia acá, y cómo ha evolucionado el cristianismo en ese sentido. Los miércoles a las 9 a.m. están estudiando también el Evangelio de Juan, súper invitados. Los jueves a las 6 de la tarde están estudiando qué dice la Biblia acerca del Espíritu Santo, muy chévere. Y los viernes a las 6 de la tarde también están estudiando, o están más bien aprendiendo a hacer iglesia con el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces, todos los estudios y enseñanzas de Buscando a Jesucristo han quedado en YouTube también. Ellos los suben para que usted los consulte, los vea, los escuche cuando quiera, con total libertad y los comparta con quien los necesite. ¿Sí? Porque la palabra no es solo para nosotros que estamos en el grupo de Buscando a Jesucristo. No, esta palabra es para que usted dé fruto, para que usted la dé a otros, para que usted anime a otros. Aquí lo importante no es realmente, y quiero hacer la aclaración, no es que usted se una o no a la invitación de aprender más de la palabra con el grupo de Buscando a Jesucristo o con otra congregación, no. Aquí lo importante es tener una pertenencia o una identidad en Jesús. Y la única forma de adquirirla es conociendo a Dios a través de la Biblia. Es adquirir esa identidad como iglesia de Cristo y créame que no hay otra forma sino a través de la palabra. Bueno, la quinta herramienta que yo puse aquí es que otra práctica que le ha funcionado a muchas personas es escuchar la palabra de Dios. Entonces, a pesar que no está leyendo, que no está ahí concentrado con el libro, pues está escuchando la palabra y alimenta de igual forma su espíritu. Lo hacen, pues, digamos que muchas personas lo hacen cuando van camino al trabajo o cuando van de regreso a casa por los largos trayectos que deben recorrer o mientras están haciendo otras cosas en su casa, yo qué sé. Y de pronto uno dirá, pero pues, no, qué falta de respeto con el Señor, que no le sacan el tiempo para leer la palabra, para estudiarla, para escudriñarla. Pero aquí lo que quiero que veamos es que cualquier momento es bueno para conocer al Señor. Cualquier momento es bueno para buscarlo, para hallarlo. eh, que realmente no tenemos excusa por nuestra falta de tiempo.
Y vuelvo aquí con eh, con mi publicidad política pagada, no mentiras, no es pagada. En Buscando a Jesucristo diariamente se sube un video también con la lectura de la Biblia, de una porción de la palabra, ¿no? Vamos en orden. Pues ya que la meta para este año es leer la Biblia en un año. Entonces, pues diferentes personas leen y graban esos videos para compartirlos con nosotros. Es la forma en que siendo iglesia nos ayudamos unos a otros, porque esta iniciativa eh, no se lleva a cabo sola, sino que muchísimas personas ponen su granito de arena y colaboran para que todos podamos sentirnos como uno solo, como el cuerpo de Cristo. Y la última herramienta, ya para cerrar, es no dejar de congregarse. La verdad es que así usted se sienta débil, de pronto enfermo físicamente o débil espiritualmente, así la vida en este mundo le esté dando aflicciones como Jesús se lo dijo, también recuerde que Jesús le dijo que él venció al mundo y a Satanás. Así que usted y yo no estamos solos. Por favor, sepa que si se aleja es una decisión propia. Ninguna persona después de conocer a Jesús vuelve atrás porque otro me hizo, porque otro me dijo. Mire, esa es una decisión personal. No pongamos los ojos en las personas. No juzguemos bien o mal porque tampoco nos corresponde a nosotros eso. Más bien, hagamos lo que Jesús nos mandó, que es amarnos como Él nos ha amado. Y sigamos en el camino mirándolo a Él, conociéndolo a Él a través de las escrituras. No dejemos de leer su palabra porque a través de ella es que tenemos identidad en Él. Así que bueno, cierro la reflexión de este día con esa última herramienta y vamos a poner en manos del Señor pues este tiempo. Vamos a dar gracias, amado Padre Celestial, gracias por habernos reunido en esta tarde a todos los que estamos aquí. eh, para poner nuestra vida ante tus pies, Señor, para reconocer que necesitamos cada día más de ti. Enséñanos tu palabra, Señor, enséñanos a leerla, enséñanos a conocerla, porque a través de ella es que te podemos conocer, Señor, porque a través de ella es que podemos fortalecernos, porque por ella somos transformados. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por todas las personas que están aquí conectadas y por todas las peticiones por las que estamos orando, Señor, porque no es solo para sentirnos como iglesia, para tener identidad, sentido de pertenencia como hijos de Cristo, sino también para clamar por las necesidades de todas las personas, de aquellos que te conocen, pero también de aquellos que están perdidos. Padre amado, por favor, danos un corazón sensible para aquellos, para llevar la palabra a aquellos que no te conocen. Enséñanos, Padre Celestial, para ser útiles en tu obra. Te pedimos en esta tarde, Señor, que tú te glorifiques. Muchas gracias, Padre amado, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.